Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes de primer año de secundaria. Qué alegría poder desarrollar nuestra sesión a través de este medio. Contenta una vez más de poder encontrarme con ustedes en un nuevo proyecto integrador y en un nuevo trabajo en la sesión para realizar el día de hoy. Ya nos encontramos en la semana número 35 en el área de ciencia y tecnología. Entonces, mis pequeños, vamos a desarrollar lo siguiente. Nos informamos sobre nuestro proyecto, gestionamos residuos sólidos y explicamos cómo el minimizar la producción de estos residuos sólidos impacta en el medio ambiente. Para ello obtenemos la siguiente competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad que vamos a desarrollar dentro de esta competencia es la siguiente. Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito de la sesión del día de hoy es la siguiente: explicar cómo el minimizar la producción de residuos sólidos impacta en nuestro medio ambiente. La evidencia que vamos a efectuar en esta sesión viene a ser la siguiente: elaborar una explicación por escrito sobre cómo minimizar la producción de residuos sólidos que impactan en nuestro medio ambiente. Los criterios que vamos a tomar en cuenta para desarrollar nuestra evidencia son las siguientes. Utiliza información válida para identificar los distintos residuos sólidos que producen en la vida cotidiana. Utiliza los conocimientos científicos para explicar las razones por las cuales debemos minimizar la producción de residuos sólidos en relación con los cambios o transformaciones que estos sufran. Utilizar información científica para explicar cómo el minimizar los residuos sólidos impacta en el medio ambiente. Muy bien. Tenemos entonces lo siguiente. En esta primera parte de nuestra sesión les voy a presentar nuestro proyecto que ya lo mencioné, que es Gestionamos residuos sólidos. Lo abordaremos desde todas las áreas durante estas 2 semanas. Desde hoy hasta el 11 de diciembre. Será una experiencia muy interesante, mis pequeños estudiantes de primer año de secundaria. Bien. Hoy vamos a iniciar con una nueva experiencia de aprendizaje llamada Nos informamos sobre el nuevo proyecto integrador Gestionamos residuos sólidos y explicamos cómo el minimizar la producción de estos residuos sólidos impacta en nuestro medio ambiente. Ante esta situación nos planteamos el siguiente reto. ¿Por qué debemos minimizar la producción de residuos sólidos y qué acciones podemos realizar para una gestión adecuada? Para lograr el reto tenemos en cuenta los siguientes criterios. Explica con respaldo científico las razones a la pregunta: ¿por qué debemos minimizar la producción de residuos sólidos y qué acciones debemos realizar para gestionar o tener una gestión adecuada? Plantea propuestas de acción para que una adecuada gestión de residuos sólidos en el hogar a partir de sus cálculos de cantidad de productos reducibles, reutilizables, reciclables y recuperables en casa. Promueve y participa de la organización familiar para la implementación de la guía de gestión de residuos sólidos en casa. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en la guía en torno a las acciones para una adecuada gestión de residuos sólidos en el hogar. Pero, ¿cuál es el reto del día de hoy? El reto es explicar cómo el minimizar la producción de residuos sólidos impacta en este medio ambiente. El producto o la evidencia es elaborar una explicación por escrito sobre cómo el minimizar la producción de residuos sólidos impacta en nuestro medio ambiente. ¿Y cómo crees que vamos a lograrlo? Pues bien, ten en cuenta las siguientes actividades que vamos a desarrollar. Escucha con mucha atención. Primero, partiremos de un caso en relación de cómo la producción de residuos sólidos impacta en nuestro medio ambiente. Segundo, a partir de este caso, se formulará una pregunta que movilizará tus saberes. Y tercero, los estudiantes plantean algunas explicaciones de su conocimiento ya previo. Y cuarto, luego revisarán y analizarán información que se brindará referida a los residuos sólidos que se producen diariamente. Comprenderán con carácter científico cómo se produce su descomposición y cambios a partir de sus interacciones con los diferentes elementos de nuestro gran ecosistema. Muy bien, mis pequeños, te invito a asumir el reto que tenemos el día de hoy. Presta mucha atención, que cada cosa que se va explicando
va a ir comprendiendo y va a permitirte dar respuesta al reto que tenemos el día de hoy. Muy bien, mi pequeño estudiante. Es necesario que tengas cerca los materiales como tu portafolio, su ficha de autoaprendizaje y otros útiles escolares como tu cuaderno, borrador, para poder hacer lapicero o cualquier tipo de anotación. Vamos a empezar entonces con la sesión que tenemos preparado para el día de hoy. No olvides que todo lo que vamos a trabajar el día de hoy a través de este medio del WhatsApp, todo va registrado en tu portafolio. Bien, mi querido estudiante de primer año de secundaria, en estos días estamos viviendo un confinamiento y poniendo en práctica el distanciamiento social para prevenir el contagio del COVID-19. Eso nos lleva a plantearnos nuevas formas de convivir, asumiendo cambios en los hábitos de higiene, alimentación y cuidando nuestra salud integral y también un adecuado manejo de residuos sólidos. Yo en estos días estoy muy preocupada por el problema que origina algunos impactos sociales y ecológicos que puedan convertirse en irreversibles. Me preguntaba, ¿por qué sucede esto? Sí, por eso creo que es importante conversar con nuestras familias, reflexionar y tomar acciones pertinentes frente al cuidado de nuestro hogar, la tierra. Asimismo, mientras que conversábamos, iba pensando que todos tenemos una responsabilidad social. Por ejemplo, la de mitigar la enorme cantidad de residuos sólidos y de vivir de forma amigable con nuestra naturaleza. Ni te imaginas la palabra mitigación. Es muy importante en la actualidad para así poder tomar acciones favorables en cuanto a nuestro medio ambiente. ¿Qué le parece si el día de hoy con nuestros demás compañeros que estamos investigando cómo minimizar la producción de residuos sólidos impacta en nuestro medio ambiente? Vamos a resolver esta pregunta, vamos a darle respuesta a esta pregunta que tiene que ver de alguna manera con el cuidado de nuestro medio ambiente, que es muy simple poder hacerlo y comencemos de casa. ¿Están listos? Empecemos entonces, continuemos con esta interesante sesión que tenemos el día de hoy. Me parece interesante. Iniciamos con unos datos curiosos. ¿Sabías que la falta de gestión adecuada de los desechos tóxicos ha provocado una contaminación excesiva del aire, el suelo y del agua, amenazando la salud pública, también nuestro gran ecosistema y la biodiversidad de especies que habitan en ella, y ha acumulado cantidades enormes de basura en todos los océanos? Así es. Además, las proyecciones indican que los plásticos matan a 10.000 animales marinos cada año y que una persona muere cada 30 segundos debido a enfermedades causadas por el mal manejo de los desechos, como son la diarrea, la malaria, los procedimientos cardíacos y también el cáncer. Si bien el impetuoso desarrollo tecnológico ha ocasionado ventajas para las condiciones de vida del hombre, una consecuencia de esto es que la población mundial se ha multiplicado varias veces y se ha incrementado el gasto de mucha energía, la producción de alimentos y la necesidad de bienes de consumo en general. La contaminación ambiental, la deforestación, el surgimiento de las grandes ciudades y otros fenómenos que se han convertido en un gran problema para la humanidad y la salud. Sobre todo, vamos a dialogar ahí con tu familia con respecto a todo lo que acabo de explicarte. Ahora escribirán sus ideas en sus cuadernos y sus apuntes según el diálogo que tengan con cada uno de ellos. Vamos a darte un poco de tiempo para que puedas poder encontrar la respuesta a todo lo que te acabo de explicar. Qué importante es la conservación de nuestro medio ambiente. Y lo más importante, qué interesante es minimizar la producción de estos residuos sólidos que de alguna manera tienen un impacto con nuestro medio ambiente. Ahora es el momento de buscar información para elaborar sus respuestas iniciales de cómo el minimizar la producción de residuos sólidos impacta en el medio ambiente. Tengan en cuenta que luego esta respuesta inicial la van a tener que cotejar con sus respuestas finales.
Estén muy atentos a todos los apuntes que ustedes, mis pequeños, puedan realizar. Será necesario elaborar un plan para la búsqueda de la información que nos permita orientarnos. Para ello, deben tener claro los siguientes aspectos. ¿Qué buscan? ¿Dónde buscarán? ¿Cómo se organizarán para la búsqueda? ¿Cómo registraremos la información que estamos buscando? Recuerda que las fuentes consultadas como libros, revistas, enciclopedias, entre otras, deben ser confiables y válidas. Es decir, deben ser producidas por un autor, autores o una comunidad científica reconocida. En esa oportunidad, la Miss, en este caso yo, te va a brindar alguna información que te va a ayudar a elaborar tu respuesta. ¿Está bien, mi pequeño? Continuemos entonces con esta aventura de la ciencia y la tecnología, pero en este caso con la repercusión de nuestro medio ambiente y lo importante que es reciclar de alguna manera. Ese término lo vamos a ir entendiendo más adelante. Así es, a partir de lo que van a escuchar, ustedes identificarán, relacionarán y anotarán palabras claves e ideas principales en su portafolio. Estén muy atentos, mis pequeños, por favor, que vamos a empezar. Bien, iniciaremos reconociendo lo que nos dice un artículo a nivel mundial de la Organización de las Naciones Unidas, conocidas también como la ONU, acerca de los residuos. Las ciudades del mundo producen juntas hasta 10.000 millones de toneladas de residuos por año y su falta de gestión inadecuada contamina el medio ambiente y amenaza la salud y la biodiversidad, entre otros perjuicios. Yo he leído que los residuos sólidos, según menciona Angel Smith, están formados por materiales que la gente en su región ya no desea, debido a que están descompuestos, rotos o no tienen otro lugar o valor, incluyendo los residuos domésticos, de establecimientos comerciales, instituciones y de alguna fuente industrial. Dice otra biografía que el manejo de estos residuos tiene una estrecha relación con la salud de la población. Se han presentado 3 situaciones principales. La primera referida a la transmisión de enfermedades bacteriales y parasitarias, tanto por agentes patógenos transferidos por los residuos como por vectores que se alimentan y reproducen en los residuos. En segundo lugar, el riesgo de lesiones e infecciones ocasionadas por los objetos punzopenetrantes que se encuentran en los residuos. Esta condición pone en alto riesgo la salud de las personas que recuperan materiales en los vertederos. Y en tercer lugar, la contaminación ocasionada por la quema de estos residuos, la cual afecta al sistema respiratorio de los individuos, según nos dice Contreras en el 2008. Entonces, esta pequeña cantidad de residuos tiene que ver mucho no solo con nuestra salud, también tiene mucho que ver con la conservación de nuestro medio ambiente. Ahora vamos a ver un aspecto de cómo los entornos afectan al manejo de los residuos en la relación con nuestro medio ambiente. La afectación de los residuos sobre la tierra, el agua y el aire, la colocación y acumulación de estos residuos utiliza las tierras para otros usos. Además, presenta un riesgo para quienes viven cerca de los vertederos y acumulación de los desechos. Debido a los gases que se originan durante el proceso de descomposición, asimismo de los desechos, debido a que los gases que originan durante este proceso de descomposición. Asimismo, se contaminan las aguas freáticas con metales pesados que se filtran a través de los residuos. Se contaminan las aguas de lluvia y las aguas superficiales. La acumulación indiscriminada de residuos pueden convertir el agua en no apta para el consumo humano y el desarrollo de la vida también acuática.
La quema de residuos sólidos ocasiona el deterioro en el aire conjuntamente con los gases tóxicos generados por la quema de materiales plásticos, así como el metano emanado por la descomposición de estos residuos sólidos. Muy interesante. Mis queridos estudiantes, de acuerdo a lo manifestado anteriormente, ya has ido registrando ideas interesantes de cómo estos residuos van afectando al ambiente y también a las personas. ¿Sabes cómo se clasifican los residuos? Déjame contarte lo siguiente. Clasificación de los residuos sólidos según su origen. Se refiere a la clasificación sectorial y no existente límite en cuanto a la cantidad de categorías o agrupaciones que se puedan realizar. A continuación, voy a mencionar algunas categorías: domiciliarios, urbanos o municipales, industriales, agrícolas, ganaderos o forestales, los mineros, los hospitalarios o de centros de atención de salud, de construcción, de portuarios, de reactivos. Una denominación de uso frecuente es asimilable a residuo urbano, que se utiliza por los residuos generados en cualquier actividad y que tiene características similares a los residuos urbanos y, por lo tanto, pueden ser gestionados como tales. ¿Y para qué nos sirve esta clasificación? Estos conceptos nos sirven para poder prestar atención a ciertos aspectos que deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, cuando se caracterice como lo que voy a mencionar a continuación. ¿Tú sabías que existía esta clasificación de residuos sólidos? Mira, según los gráficos tenemos esta cantidad de clasificación y cada uno se encarga de algo específico. Cuando yo hablo, por ejemplo, de los mineros, hablo de la contaminación de las minas ilegales que contaminan los ríos y lagos de mucha población, que ya no sirven ni siquiera para beber y mucho menos para sus plantas y obviamente para sus animales. Mira todo lo que conlleva los residuos sólidos si no son tratados correctamente. Continuemos entonces. Ahora tenemos las características de los residuos sólidos. Tenemos los residuos peligrosos. Son aquellos residuos que por su naturaleza son inherentes peligrosos, pudiendo generar efectos adversos para la salud o el medio ambiente. Estos residuos serán motivo de un análisis minucioso que se podrá desarrollar posteriormente. Los residuos peligrosos no reactivos son residuos peligrosos que han sufrido algún tipo de tratamiento por medio de la cual han perdido su naturaleza de peligrosos. Los residuos inertes son los residuos que no experimentan transformación física, química o biológica significativamente. Los residuos no peligrosos son los que no pertenecen a ninguna de las tres categorías anteriores. Como ejemplo de esta categoría podemos mencionar los residuos domésticos, los residuos de poda y los del barrio. En forma genética se entiende por residuos peligrosos a los residuos que debido a su peligrosidad intrínseca, tóxico, corrosivo, reactivo, inflamable, explosivo, infeccioso, ecotóxico, pueden causar daño a la salud y también a nuestro medio ambiente. Tal como se desprende de la definición planteada, es sumamente difícil definir con precisión cuál es el límite que separa a un riesgo peligroso de otro que no lo es. Sin embargo, como fuera mencionado, la definición legal de residuo peligroso es necesaria a efectos de poder asegurar que el residuo ingrese a un sistema de gestión acorde a sus características y se pueda realizar los controles correspondientes. Es necesario, mis pequeños, contar entonces con la clasificación y categorización de estos tipos de residuos. Queremos que te des cuenta de que los conceptos deben servir para hacer algo concreto, no son solo para aprenderlos de memoria y repetirlos. Vamos comprendiendo poco a poco, ¿verdad? Lo importante que es clasificar este tipo de residuos sólidos, y más si los sabemos identificar.
Así es. Pero ahora cabe preguntarnos, ¿cómo impactan estos residuos en el medio ambiente? Considerando la definición de la Guía de la Ciudadanía Ambiental, los residuos sólidos son los restos de las actividades humanas cotidianas considerados como inútiles, desechables o descartables por sus generadores. Señala que el impacto del deterioro ambiental en la actualidad deteriora también la calidad de vida. Dentro de ello tenemos el aumento de conflictos sociales, hostilidades entre pueblos debido al control de recursos como agua, tierra y bosques, hidrocarburos y minerales. El aumento de enfermedades ambientales, que es el incremento de infecciones, alergias, afecciones a la piel, cáncer, proliferación de vectores que diseminan enfermedades graves como la malaria, el dengue, en hábitats diferentes como efectos del cambio climático, relacionado con los factores ambientales físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de contaminación química, tanto del suelo como del aire, y los factores socioculturales y psicosociales relacionados con la vida en común. Y cuando hablo del aumento de la dimensión de los desastres, ¿a qué me refiero? Ahí existe mayor pérdida de la vida humana, bienes materiales y la biodiversidad en caso de desastres. La disminución del estado de bienestar de la población. Esto es cuando aumenta el pesimismo sobre el futuro, la disminución en el nivel de la autoestima y la satisfacción, el incremento de la depresión, la drogadicción y la violencia familiar. El incremento del nivel de riesgo social. Aumento del tráfico aéreo, marítimo y terrestre. Incremento de las instalaciones de riesgo social electromagnéticas. También el incremento del crimen organizado, como son los secuestros, el narcotráfico, el terrorismo, así también como el aumento de movimientos fundamentales, entre otros. Como ejercicio previo a responder al reto, describe cómo los impactos en el medio ambiente en tu comunidad por los residuos sólidos y cómo puede influir en tu salud o en la de tu familia. ¿Y qué deberíamos hacer para minimizar los efectos de los residuos sólidos? Para responder a esta pregunta utilizaremos los conceptos de residuos. Te recordamos la clasificación de los residuos sólidos. Los residuos sólidos se clasifican según su origen, según su gestión y según su peligrosidad. Por ejemplo, si decimos que la inadecuada gestión de residuos es un factor que influye en la salud, ¿qué deberíamos tomar en cuenta? Primero, tratamiento y disposición final de estos residuos sólidos. Una vez recolectados, los residuos deben tener un espacio adecuado, deben ser procesados y tratados para finalmente ser colocados en lugares destinados para su descomposición final. El procesamiento se realiza con la finalidad de separar objetos voluminosos, separar los componentes de los residuos, la reducción del tamaño, la trituración, separar metales ferrosos y la reducción de volumen, la compactación. Mientras que los procesos de tratamiento buscan reducir el volumen y peso de estos residuos y la recuperación de sus subproductos, Jaramillo en el 2002 nos dice: una práctica común es la transformación de los residuos orgánicos en compost o abono orgánico a través de un proceso biológico denominado compostaje. Eso dijo Jaramillo y Roybén en el 2002. Otro proceso muy utilizado es la incineración, el cual es un método de reducción química del volumen de los residuos. La tendencia en países desarrollados es la que utiliza la incineración con recuperación de la energía que toma el calor. Esto también Jaramillo en su investigación en 1999 nos dio ese pequeño aporte significativo. ¿Y cuál es la última etapa? La última etapa es el manejo de residuos sólidos, es denominada disposición final. En esta etapa, los desechos que no reciben ningún otro uso y los materiales reusables, luego de haber procesado los desechos y recuperado los productos de
conversión o la obtención de energía son finalmente dispuestos. La definió como el destino final de los desechos sólidos nuestro gran Jaramillo en el 2002. ¿Sabes cómo ha contribuido la ciencia y la tecnología en la descomposición de estos residuos sólidos? Para mitigar la contaminación ambiental por la disposición de los residuos, resulta imprescindible conocer los procesos de descomposición que conlleva la generación de biogás, así como tomar en consideración las posibles consecuencias de una disposición no adecuada. La calidad de biogás está asociada a los procesos de descomposición de los residuos, mientras que estos procesos dependen de diferentes factores internos y externos, entre los cuales se encuentran las condiciones climáticas y meteorológicas en el sitio, las propiedades físico-químicas de los residuos dispuestos, la tecnología aplicada en la disposición final y la edad del relleno. ¡Qué interesante! Todo lo que tiene que pasar por un proceso determinado para hacer la correcta distribución y mitigación de estos procesos de residuos sólidos. Y llegamos a la otra parte que también es interesante, la descripción de los principales factores que afectan la descomposición de los residuos. Las condiciones climáticas y meteorológicas comprenden todos los factores ambientales que influyen en los procesos de transformación, como la precipitación pluvial, la temperatura y vientos principalmente. La precipitación juega un papel determinante favoreciendo la solubilización de los componentes tóxicos de los residuos, mientras el efecto de la temperatura y de los vientos prevalece en su influencia sobre las condiciones del balance hídrico. La temperatura extrema afecta por los procesos bioquímicos en la descomposición de estos residuos. Las propiedades físico-químicas de la descomposición de los residuos. Las propiedades físico-químicas de estos residuos varían según el sitio y también en el tiempo, resultando por ende biogás con características diversas. Por otro lado, el contenido de elementos contaminantes en estos productos depende de la composición química de los residuos, su contenido de humedad, la capacidad de descomposición de los componentes y el calor de reacción de los diversos procesos de transformación, entre otros. Además, la tecnología aplicada es el sitio de disposición final y afecta al desarrollo de los procesos de descomposición, influyendo las condiciones ambientales prevalecientes a través de la altura de las celdas o bien el perfil total del relleno, la tecnología de compactación y el tipo de cubierta. Existen además algunas prácticas que consisten en recircular el liviado a la superficie de relleno con el objeto de acelerar los procesos de degradación en el cuerpo de los residuos y el mayor aprovechamiento de la evaporación, cuya práctica incluso puede ser una opción para el tratamiento de este líquido altamente contaminante. En cuanto a los procesos de descomposición de los residuos, su carácter aerobio o anaerobio es determinado por la existencia o falta de oxígeno dentro del relleno. En caso de la superficie oxígeno disponible, los microorganismos presentes en los residuos contribuyen a la descomposición aerobia de la materia orgánica. El proceso es fomentado parcialmente por el aire atrapado en el relleno, mientras las capas superficiales reciben cierta aireación incluso desde la atmósfera. Los productos de la descomposición aerobia generalmente son dióxido de carbono y amoníaco, en el cual después se transforman en nitrato, y el agua, así como otros productos de oxidación en menor proporción. Debido a ello, un porcentaje importante es la humedad que se evapora. Ahora, por otro lado, la materia orgánica de los residuos también se descompone en ausencia del oxígeno, es decir, en condiciones anaerobias.
pero más lentamente que en condiciones aerobias. La descomposición anaerobia llega a prevalecer después del agotamiento del aire atrapado en las partes interiores del sitio de disposición final, que están aisladas de la recarga del aire proveniente de la atmósfera. La influencia del ambiente externo aquí ya no prevalece. En estos niveles no hay posibilidad de evaporación al ambiente. La degradación da inicio con macromoléculas como proteínas y aminoácidos para la generación posterior de diferentes gases como metano y el dióxido de carbono. Cabe mencionar que existe un sitio de disposición final de residuos. También puede existir condiciones mixtas o bacterias facultativas que responden a ambos ambientes, favoreciendo al mismo tiempo la descomposición aerobia y anaerobia, es decir, con presencia de oxígeno o con ausencia de la misma. Con esto, estimados estudiantes, nos vamos dando cuenta de cómo se van transformando químicamente estos residuos sólidos. Ahora, ¿cuánto tiempo tardan en descomponerse estos residuos sólidos? En función de tiempo, el proceso de descomposición de los residuos sólidos puede dividirse en varias etapas. Un ejemplo de ello es la clasificación según 5 fases de descomposición, como señala el Banco Mundial. La fase 1 es una etapa aeróbica promovida por el aire atrapado en las celdas cubiertas en el relleno o vertedero. El oxígeno del aire, sin embargo, empieza a consumirse rápidamente, así como el nitrógeno, por los procesos de nitrificación, como consecuencia de la degradación aerobia de la materia orgánica. Empieza a producirse el dióxido de carbono, que se acompaña de una elevación de temperatura. Esta fase dura hasta el agotamiento del oxígeno, abarcando por lo general un par de semanas. Qué interesante todo este gran proceso, mis queridos estudiantes. La ciencia y la tecnología te dan la oportunidad de comprender los fenómenos de la naturaleza para dejar volar tu imaginación y tu creatividad, para que la uses y puedas hacer algo concreto con ellos. Aprender ciencia no se trata solamente de resolver ejercicios con poco sentido, sino es mucho más que eso. En todos los procesos principales de transformación de residuos sólidos, sea vía aeróbica o anaerobia, un elemento común es el agua, que está presente en los mismos residuos como contenido de humedad. Sin embargo, en su mayor parte proviene de la precipitación. En la degradación de los residuos, el agua desempeña un papel muy importante, ya que acelera los procesos de degradación y disolución de los componentes tóxicos de la materia orgánica e inorgánica y da como resultado finalmente la producción del lixiviato. Ya estamos a punto de terminar, mis queridos estudiantes de primer año secundario. No te olvides que al terminar la sesión tienes que explicar por escrito cómo el minimizar la producción de residuos sólidos impacta en nuestro medio ambiente. Las ideas que vas aportando en tu texto servirán para elaborar una guía para la gestión de residuos sólidos que puedas trabajar en casa. Muy bien, mi querido estudiante, espero haber aportado de alguna manera a tu saber en cuanto a los residuos sólidos y cómo podemos minimizar ello para evitar nuestro impacto ambiental. Ustedes han podido observar que estos meses de restricción que no hemos salido de casa por lo menos 3 meses, han visto cómo han cambiado los mares y los ríos, porque la gente no ha contaminado esos espacios, hasta las aves han podido volar libremente. Si pudiéramos conservar esa hermosa forma también de cuidar nuestro ambiente, tendríamos un ambiente ecológico totalmente distinto y favorable. Pero existen formas y maneras. No te olvides las 3 R's. Recicla, reusa y reutiliza. Lo puedes aplicar en casa. Hay herramientas y materiales que tú puedes trabajar. Muy bien, mi querido estudiante de primaria y secundaria. Para mí siempre es un honor y una alegría poder
participar al menos de esta manera en esta sesión de clases. No te olvides que después nos vemos a través del WhatsApp para seguir trabajando y reforzando nuestro aprendizaje del día de hoy. No olvides, si sales de casa, usa la mascarilla, mantén tu distanciamiento social y lávate constantemente las manos. El virus todavía nos acompaña, no nos confiemos. Si es posible, no salgas de casa. Que Dios te bendiga, nos vemos hasta la semana 36 y que tengan un hermoso fin de semana.